Volar. Una experiencia verdaderamente extraordinaria. Fascinante. Una historia que se remonta al momento mismo en que el hombre, por primera vez, se admiró ante el paso de una bandada de aves. Un deseo que emergió en ese instante sublime y que finalmente logró conquistar gracias a su ingenio, a su pasión por escudriñar, por aprender, por crear. Capifly, una nueva forma de remontarse, de surcar los cielos, de entender y experimentar la magia de volar. Bienvenidos a bordo de mi programa Al Aire con Capifly. Hoy estoy con dos mujeres y he titulado este programa Mujeres de Hierro. Son dos mujeres que son pilotos aviadoras. Sin embargo, no solo eso es lo que ellas hacen, que además son jefas de hogar y ellas se las agencian inteligentemente para poder salir con estas responsabilidades. Me acompaña Carolina Rodríguez. Bienvenida, Carolina. Gracias. Y me acompaña Diana Rivera. Gracias. Un placer tenerlas aquí en su casa. El placer es de nosotros. Muchachas, iniciemos con la historia de ustedes cuando toman la linda y responsable decisión de hacerse aviadoras. A ver, Carolina, cuénteme. Bueno, yo tomé la decisión cuando salí del colegio, ya estando en cuarto, quinto año de colegio. Me preguntaron que qué quería hacer. En ese momento no quise decirlo por miedo. No era algo normal en ese momento. Y no éramos una familia adinerada. Entonces tenía un poco de miedo. Cuando ya llegó el momento, me preguntaron. Perdón por la interrupción. ¿Quién hizo la pregunta? Mis papás. Sus padres. Los Okay. dos deciden a ver qué me van a poner a estudiar. Y mi mamá quería que yo estudiara para medicina. Medicina, ok. Y mi papá fue muy neutro siempre en eso. Ya es algo que traes, es una intuición, lo traes en la sangre. Claro. Entonces en ese momento les digo a mis papás, mi mamá lo toma de mala manera. Ella no le gusta la idea. No le gustó la idea para nada, menos en ese tiempo. Es típico, inclusive con los hombres, ahora con las mujeres en aquel tiempo. Sí, pues, claro, no, se fue bastantes años. Mi papá se alegra realmente. Ok, lo contrario a tu mamá, tu papá te empieza a dar apoyo, me imagino. Exactamente. Excelente. Ya mi mamá después, cuando mi papá habla con ella, pues ella toma la decisión, habla conmigo y me dice que le digo que voy a estudiar mecánica de aviación, que es algo que yo me voy a poder costear. Ok. Entonces ella habla conmigo y me dice que si voy a hacer algo que lo hagan grande. Wow, eso suena bien. Sí, y que ella no va a ser la causante de una frustración, que voy a tener el apoyo de ella siempre. Entonces tomamos la carrera, empezamos un largo viaje de altos y bajos y hasta octubre. Excelente, Carolina. Esas son las partes lindas que al final de la parte escabrosa, un poco llena de zancadillas, que cuando elegimos ser aviadores no todo el mundo nos apoya. Sin embargo, al final las familias que son solidarias, los familiares que son solidarios, se dan cuenta que definitivamente nacimos para el aire y nos apoyan. Diana. Bueno, mi historia es parecida a la de Caro, pero somos mi mamá y yo nada más. Tu mamá es jefa de hogar, por así decirlo. Sí, sí, en realidad. Y la comunicación siempre ha sido muy, muy estrecha en todo momento, pero... Punto a favor en tu hogar, hay buena comunicación, lo que tratamos de que hayan en todos los hogares y no necesariamente. Sí, pero yo no sabía qué quería hacer. Entonces, cuarto año del colegio, entonces opto por bachillerato internacional, que son 2 años más. Estando ahí, me voy dando cuenta que me gustaría trabajar en un aeropuerto, pero no sabía haciendo qué. ¿Había algo que te motivaba a través de los aviones, de la aeronáutica, pero no sabías exactamente qué era? Sí, yo no sabía qué era. Y yo pasaba por el aeropuerto y decía, qué lindo. Pero hasta ahí, yo no sabía qué más había. Porque aquí hay mucho desconocimiento del área, en realidad. Claro. Entonces, en sexto año llegué a Kelsey
que es una estudiante de intercambio. Se queda en la casa de nosotros 1 año y medio. Ella viene de Norteamérica. Sí, de Estados. Que él sí, no sé, como que nos hicimos una familia más unida, pero incluyendo a alguien que no pertenece. Buena química. Sí. Entonces, ya yo empiezo a comentarle que me gustaría estudiar aviación. Ya en ese momento, entonces, para ese momento ya como que te había llamado la atención la aviación. Entonces, yo le explico que es impagable, casi. Mi mamá es educadora. Que no estaba, digamos, dentro de los proyectos por la parte económica. Sí. Mi mamá siempre ha sido muy trabajadora y es educadora, pero es complicado esto. Entonces, pasa el tiempo y esa Navidad, el papá de Kelsey me manda un tiquete y una notita, era un cuadernito, donde Kelsey había escrito, vale por 1 hora de vuelo. Wow. Entonces, Kelsey se va el 14 de enero. Yo vuelo a Arizona el 15. Y estando allá, vamos como a la semana, hacemos la hora y yo regreso con la idea que ya sé qué quiero hacer. Ok. Es en serio. Ok. A ver, cuando te llegó la nota, Kelsey todavía estaba en tu casa, en Costa Rica. Sí. Ok. Ella pasó Navidad con nosotros. Entiendo. Entonces, ella se fue hoy y yo mañana llegué a la casa de ella. Estando ya me empiezo a pensar cómo logro, ¿verdad? Y gracias al título que yo tenía en el colegio, yo podía optar para entrar al Army o a cualquier facilidad, digamos, para ver si por cualquier medio logro estudiar aviación. Claro, exacto. Claro. Y le explico todo. Claro, ella entra en pánico porque soy la única hija que tiene. ¿Sos hija única? Sí. Ok. Y entonces... Hija única y piloto, Carolina. Ay, Dios mío. Yo tengo un hermano, sí, está así. Ok. Y entonces ya terminamos de hablar y me dice, deme tiempo. Entonces ella toma su tiempo y hace lo que tenía que hacer, que yo no sabía nada. ¿Vos no sabías para qué era el tiempo que ella quería? No sabía nada y cuando me llaman... Continuabas en Estados Unidos. Sí, yo paseando. Haciendo tus trámites. Sí, exacto. Yo estaba paseando. Ajá. Y me llama y me dice, ¿usted entra a clases en una escuela en Pavas? ¿A clases de aviación? De aviación. Ok. Y me dijo, no sé cómo, pero lo vamos a lograr. Wow. Véngase para Costa Rica. Sí. Ok. Entonces yo llegué hoy y a los 3 días yo empecé la teoría en la escuela en Pavas. Ok. A partir de ahí empezaste a estudiar y me imagino que empezaron a salir un montón de situaciones. Salían más cosas. Ok, esto podríamos decir definitivamente que este señor, el papá de tu amiga, fue un ángel en tu vida. Sí, en realidad sí. En mi historia no tengo una figura paterna real, digamos. Sí tengo una persona que ha estado conmigo siempre, Sí. que es mi tío. Su tío, ok. Pero, hermano de su mamá. No, es el esposo de mi tía. El esposo de su tía, ok, su tío político. Entonces él siempre ha sido la figura de autoridad y de sentimientos, porque Claro. uno como hijo necesita muchas cosas. Claro. Entonces este otro señor, Michael, es mi papá, pero allá. Claro. Y sigue siéndolo. Qué bueno, qué bueno. Sí, fue una figura sumamente importante en tu vida que te llevó a lograr uno de los sueños más grandes que tenías, que era convertirte en piloto aviador. Carolina, ángeles en tu vida. Ángeles muchos, han habido ángeles y demonios, pero creo que en especial al principio de la carrera, para poder salir adelante, no sabes de dónde aparecen. Correcto. Sencillamente llegan las personas que menos pensás. Claro. Luis Agüero ha sido uno de mis ángeles. En mi casa ya, para yo no debo mi carrera. Hay pilotos de mi edad que sí la deben. Claro que sí, o mayores. por supuesto. Dios me concedió unos padres increíbles, responsables, amorosos, sacrificados, trabajadores. Entonces ellos pagaron mi carrera de principio a fin. En mi casa
cuando ya estábamos terminando lo que fue bimotor, antes se tenía que sacar bimotor a fuerza para poder trabajar, eran muy caras las horas de vuelo, muy caras, todavía sigue siendo caras, claro. Pero es la parte más dura de terminar de estudiar aviación. Y ya no había, o sea, ya no había un bistec para 4, ya no había. Don Luis Agüero nos ayudó, en ese momento Aerotica no tenía bimotor, el hijo de Don Luis, Oscar Agüero, también estaba volando en LACSA en ese tiempo. Entonces Don Luis decidió que Aerotica iban a sacar bimotor. Y la primera que lo sacó fue conmigo, fue el experimento. Me ayudó para poder darnos tiempo para pagar esas horas y no perder el rol, ¿verdad? Él fue definitivamente un ángel al principio y de ahí en adelante han salido varios, la verdad, que no solo lo malo se ve, sino lo bueno que te dejan las cosas. Ese tipo de gente todavía hoy por hoy está conmigo y no hay nada más que agradecerles. Les comenté que iba a darles un programa a donde su título es Mujeres de Hierro. Estamos apenas empezando la vida de estas mujeres como pilotos de avión. Y así como escuchan muchos sacrificios que han tenido que hacer ellas y sus familiares para que llegaran a lograr tener esas barras en sus hombros, ese orgullo en su corazón, también déjenme decirles que han pasado cosas muy lindas ellas. Vamos a abastecer combustible y regresamos con todos ustedes. En mi primer segmento les decía que había titulado este programa Mujeres de Hierro. Y no es para menos. Las dos invitadas que tengo aquí en el set son dos mujeres que han pasado por muchísimas cosas para llegar a poder ejercer su profesión como pilotos. Y muchas cosas buenas, como les decía al final, y muchas cosas que no son tan buenas. Vamos a hablar un poquito con ellas de las cosas que no son tan buenas. Carolina, en su experiencia, cuando usted se gradúa como piloto y empieza a solicitar trabajo, o por lo menos que le den la oportunidad de volar para empezar a hacer horas para la experiencia que necesita para ser contratada, me imagino que pasó por varias cosas que no necesariamente son tan buenas. Cuéntenos. Sí, cuando uno sale de la escuela, saca sus licencias y ya uno cree que el mundo está a disposición de uno, ¿verdad? Que ya la hice, que ahora sí. Ya la hice, ya volar. Soy piloto y me viene a contratar. Claro. En los tiempos donde yo me gradué no era así. Ahorita es mucho más sencillo, no quiere decir que sea fácil, pero antes tenías que guindar para poder generar más horas. Explicaba a la audiencia en otro programa que guindar inclusive es un costarriqueñismo, que no sabía que era un costarriqueñismo. Después estuve preguntando en diferentes países y me dijeron, no, aquí no se llama así, tienen otros nombres. Guindar, voy a hacer un pequeño reseña de lo que es guindar. Guindar es cuando el piloto ya tiene su licencia comercial, inclusive hasta bimotor, y se va a las empresas de aeronáutica, pero no le dan trabajo, obviamente no tiene experiencia. Entonces guindar significa que piden que los lleven a los capitanes o se pone a las órdenes de la empresa aeronáutica para que los lleven y van como copilotos en aviones que pueden ser nada más volados por un piloto y entonces empiezan a hacer ese training, ese entrenamiento que necesita un piloto. Correcto, es así, esa es la figura exacta. Ok. Entonces yo empiezo ahí, empiezo en ATASA. Y fueron tiempos duros porque era cuando estaba pasando lo del 9/11. Correcto, que la aviación cayó terriblemente. Exacto, en ese momento yo estaba sacando, repito antes, la licencia. Entonces ahí fue una caída grande de la aviación, los vuelos bajaron muchísimo, sacaron gente, un montón de procesos. Entonces ahí logro acomodarme, por medio de un amigo me logra meter a TASA y ahí empieza la aventura. Carolina, sin decir nombres, ¿cuál fue la grosería más grande que sufriste en esa época de tu vida cuando estabas iniciándote en la aviación? Han habido varias, con un común denominador definitivamente en esos tiempos. La más grande, la que recuerdo, la que no logré olvidar,
no logré soltar, no, sino porque lo agarré para mí, para no hacérselo a la gente. Un vuelo internacional para Nicaragua, me tocaba a mí. Empezamos a hacer todos los papeles, ida y venida, ¿verdad? Que se llevaba acá el proceso del avión para poder sacarlo del país. Y me acuerdo que así que tenía ya todo listo. Me dicen los mismos pilotos, ya chequeados en los aviones, me dice, Caro, te toca a vos, dale, aprovecha para que aprendas muchísimo. Me fui con los papeles, porque ya los otros guindadores sabían que me tocaba a mí. Con toda la ilusión de hacer aquel vuelo internacional, exacto. Para tu currículum era una gran cosa. Sí, había mal tiempo, entonces era una experiencia además, bastante claro, buena. condiciones que tenemos que volar y enfrentarnos. Sí, y con esa edad no calculas el peligro. Claro. Todo es una aventura, Era todo una es aventura, riquísimo, correcto. realmente no sabes lo que estás haciendo. Claro. Si ahorita usted me dice, no me monto. Claro. Y nos fuimos, iba a ir al vuelo, entonces estaba sumamente ilusionada con eso. Llegué, me monté al ala del avión, era un Azteca, PA-23, y era un capitán que no me quería. Y aún así yo estaba tomando el reto de ir con él. Claro, claro. Definitivamente por eso llamo a esto Mujeres de Hierro. Sí, porque para él sí era un problema, pero para mí no era tan problema, porque yo estaba aprendiendo, él ya sabía, yo estaba aprendiendo, entonces no podía ponerme al nivel de él. Y me acuerdo que cuando vio que salí de la puerta de la taza, dejó que llegara al avión, que me montara al ala, porque el PA-23 se montas en el ala. Correcto, para subirte y al me avión. cerró la puerta. Te cerró la yo en el puerta ala, sí. estando vos fuera del avión. Sí, lo cerrás, el PA-23 cierra acá. Entonces cerró, yo me volví y le dije que había pasado, o sea, nada más me le hice un gesto. Y él se vuelve y me dice, hoy es un día que no quiero verte. Agarró, arrancó motores, yo me tuve que bajar del ala. Él terminó siendo copiloto mío. Una lección de vida para él y para mí. Claro. Definitivamente. Ok, esa persona que en ese momento te hizo esa grosería, pasó a ser tu copiloto en algún momento, ya cuando después, estabas... cuando pasé a Sansa. Ok. Sí. Perfecto. Sí, pero ese sí ha sido, digamos, una de las más marcadas, que más me dolió porque se había hecho pues, muchísimo esfuerzo, claro. Había hecho todos los planes de vuelos, porque en ese momento el jefe de operaciones de taxi aéreo me dijo que si quería hacer el vuelo, tenía que dejar todos los planes de vuelos hechos del día siguiente. Sí, una trabajada increíble para poder ir al vuelo. Exacto, entonces logré sacar el vuelo, o sea, tuve mucha ayuda y logramos sacarlo. Y a lo último, pues no me quiso a mí en el avión y tampoco quiso a nadie. Sí, porque si ya no me quería llevar a mí, pues podía llevarse a otro compañero. Un poco egoísta sí. Vamos a abastecer combustible y regresamos con todos ustedes. Diana, algo no tan bueno en la aeronáutica. Sí, cuando yo salí de taxi aéreo a otra compañía, llegué con toda la ilusión del mundo porque era el avión más lindo para volar. Entonces yo iba con toda la ilusión. La compañía cambia de aviones y empiezo a trabajar ahí por horas de vuelo, entonces no me pagaban salarios, sino que eran lo que volara en el mes. Dejé mi trabajo estable por ir ahí solo por seguir un sueño. Claro, el avión es ATP y hay muchas cosas bonitas. Uno va con toda la disposición y no sé, es como una cosa que tienes en la buena voluntad, las ganas de la experiencia, o sea, se conjugan un montón de cosas positivas cuando vas para allá. La inexperiencia. Además, también inexperiencia, claro que tenías. Y todo camina bien al principio. Luego en los cursos pasan cosas extrañas, que usted veía que querían meter otras personas que sí tenían apellido o que eran amiguitos de los otros. Claro, favoritismos. Exacto. Logro entrar. Una vez adentro me empiezan a perseguir, una persona en específico. Salgamos. Después era más de salgamos. Así de simple, hubo acoso. Entonces pasan 8 meses y yo no tenía nada. Me voy en otra experiencia. Una cosa sí agradezco de todo lo que viví en esa compañía. Conocí a mi papá, que no lo conocía. No me diga. Wow, eso fue una situación bastante bonita. Lo encontré en Panamá. Ajá, ¿se coincidieron en un vuelo? No, uno
uno de mis compañeros se tomó una foto con un chiquillo en el aeropuerto Bocas del Toro. Ajá. Y ya como que empezaban los rumores de que yo andaba por ahí. Y Hasta ese momento usted nunca en su vida había visto a su papá. no, Ok. nunca. Ajá. Y en eso había uno de los capitanes con los que yo volaba, el famoso patrón, don Cristian Méndez. Don Cristian, claro que sí. Yo- Mi respeto, es un excelente piloto. sí, llegó y me dijo, mira flaca, tenés que buscar a tu papá. Porque era de Panamá, claro. Eso te lo dijo el capitán. Porque no asumía solo la capitanía en la cabina del avión, sino también con usted, que veía que era una mujer que estaba empezando, que estaba luchando, y le daba un consejo. Sí, y los capitanes o la gente en general que lo rodea a uno tienen pequeños impactos en la vida, en realidad. Claro, claro. Y bueno, pasa, me llama una señora de otro país y me dice, yo soy su tía. Recibí una llamada de una señora, era la hermana de su papá. Ok. Entonces, bueno, ya yo viajo, Felipe me lleva con los tiquetes que le regalaban en la compañía en ese momento. Ya Felipe estaba contratado en otra compañía. No, estábamos ahí antes de que a mí me quitaran Antes de todo que eso. sucediera Eso eso. fue lo Ok, que pasó, ok, eso fue ok. lo bueno que yo saqué. Excelente, sí. Em, Viajaron al lugar a donde estaba su papá. sí, Ok. y bueno, conocí a... ¿Había ya alguna comunicación anterior que sabías que ibas a conocerlo? Sí, nosotros nos pusimos de acuerdo para yo ir Con la tía, no con el señor, con tu papá. Ok. con mi tía, con mi ahora abuela. Ajá. Entonces yo fui, llegué al aeropuerto, no se me olvida, me quedé como, no sé si fue que salí de primera o me quedé de última, Ajá. pero yo estaba sola en ese momento. Cuando entré, llegó una señora morenita, Ajá. chiquitita, y me dice, ¿su nombre? Yo me quedo viéndole yo, Diana. Y la señora empezó a llorar. Entonces ahí yo me di cuenta que ella era mi abuela. Ese día que yo llegué a almorzar, entró el señor caminando Ok. ¿Estabas en qué lugar almorzando? en la casa de mi abuela. En la casa de tu abuela. Ok. Entró el señor, tu Y padre. la señora lo único que hizo fue estriparme la mano y me dice, es él. Ok. No dijo buenas, no dijo nada. Salió. ¿Vos no tenías ninguna expectativa de cómo podía ser tu papá? No, solo lo había visto en una foto que mi mamá llegó y me dijo, es ese. Ok. Pero si hubieras visto a ese señor en otro lado que no fuera ese, no lo hubieras reconocido nunca. Ok. Entonces ese día ya él llegó y me llamó y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Hablamos lo que tuvimos que hablar y ya. ¿Cómo quedó esa relación después obviamente no quedó como una gran relación por los antecedentes que habían, pero ¿cómo queda esa relación? ¿Hay perdón de parte tuya si era que era necesario o hay una explicación de parte de él por qué la ausencia o cómo queda eso? Ya vos eras piloto, ya eras una mujer con un poquito más de madurez para poder tomar una decisión respecto a... De las cosas más dolorosas, digo yo. Sí, sí. En la adolescencia fue una compañera que me dijo, usted no la quiere ni su papá. Ok, una ofensa pésima, comentario fuera de lugar. Sí, uno como hijo resiente eso, o sea, ¿qué le hice yo? Después, cuando yo crezco y ya conozco todo Sí. lo que está detrás, entiendo que yo no soy el problema. Ok, ok. Pero me costó. Ella me ayudó en medio vuelo. Eso es lo que muchos de los temas que yo vivía en ese momento, momentos difíciles, ella estaba para mí. Esa es una parte que no le hemos dicho a la audiencia. Diana fue en una empresa comercial copiloto de Carolina. Y Carolina se ha dedicado no solo a hacer las cosas bien en la cabina del avión, desde el punto de vista de vuelo, sino también a ser como una consejera de sus copilotos y las personas que van detrás de ella tomando experiencia. ¿Me equivoco, Diana? No, para nada. En realidad, muchos de mis consejos, ella me dice, yo soy como usted, pero no le puedo dar todas las respuestas. Usted tiene que buscarlas. Usted tiene que pensar cómo actuar, ver qué es lo correcto. Entonces, en cada vuelo que teníamos, no hablábamos solamente del avión, sino de las cosas que uno afronta en la vida, porque tanto compañeros como familiares, como lo que sea, uno está constantemente aprendiendo.
Y ella, en esa parte, en ese momento de mi vida que era tan difícil, ella me empujó, como, actúe. Y eso yo lo ocupaba. Ahora, cuando yo hablé con mi papá, yo le dije, usted no se puede atribuir que yo soy piloto. Porque yo soy piloto gracias a mi mamá. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que hay cosas que hay que dejarlas claras en la vida. Sí. Sí, aunque suene un poquito cruel, pero es la verdad y la verdad... Sí, pero yo siempre he sido así, cruel, digamos. No creo, no tenés cara de cruel, tenés cara de sincera. Sí, fue complicado, pero sí, gracias a Caro, esa y muchas otras cosas, porque desde cómo comportarse hasta cómo tratarnos ella y yo. Y somos más que compañeras, después de todo. Claro, por supuesto. Estamos en Al Aire con Capifly, definitivamente con dos mujeres de hierro, como hay miles en Costa Rica, mujeres que asumen responsabilidades, las de ella y muchas veces las del hombre, en algunos casos. Después, en nuestro próximo segmento, les hablaremos de Carolina y Diana desde el punto de vista ya no de pilotos aviadores y de algunos oficios que ha tenido Carolina que desempeñarse, oficios muy honrados, pero que no son aviación, porque hoy en día la aviación en el mundo, y Costa Rica no es la excepción, en Costa Rica está pasando por una debacle total. Ya volvemos con todos ustedes.